Unas cosas sobre este ciclo que organizamos junto con Fernando Pérez Morales, que es el alma mater y el cuerpo de este lugar en el que están, tan maravilloso. Tuvimos un poco la idea al mismo tiempo, yo estaba pensando en hacer algo así y él también, y él me convocó para que lo hagamos acá, es decir, un espacio donde nos podamos juntar a pensar problemas, conceptos fundamentales de lo político, sin estar en la academia. Por eso para mí este tipo de lugares, este tipo de espacios, que no son solamente librerías, sino que son centros culturales, lugares donde podemos desplegar un pensamiento que en otros espacios se hace un poco difícil, y pensando sobre todo en que el pensamiento en un sentido comprometido implica compromiso conceptual, eh, intentar salir, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que estamos entre otros temas políticos centrales, entre elecciones y otras cuestiones de las cuales ya hablaremos y ustedes muy bien saben. Estamos en un momento de intensidad política muy importante, y por eso aún más importante se nos hace a nosotros pensar estos temas. Para eso convocamos una serie de invitados a quienes nos parece que pueden funcionar como guías para ayudarnos a pensar algunos problemas centrales. Vamos a tener 4 encuentros. El primero hoy con Roberto Gargarella para pensar la democracia. El sábado que viene para pensar el concepto de república con Andrés Rosler. 2 sábados más adelante, el 23, va a venir Horacio González a pensar el neoliberalismo. Y vamos a cerrar este ciclo de 4 encuentros con Maristela Svampa para pensar el concepto de progresismo. Así que bueno, los invitamos a venir a todos los encuentros. Agradezco a todos los que están trabajando acá para que esto sea posible. Y bueno, paso a presentar a Roberto Gargarella. Ahí tengo anotadas 2 cositas fundamentales que son, ¿no?, es sobre todo Roberto Gargarella estudió Derecho y Sociología y sigue profundizando, digamos, en ambas cuestiones, diría, además del máster en Ciencias Políticas, y es doctor en Derecho y muchos otros pergaminos que sería largo nombrar. En mi caso no se trata tanto de eso, el interés que tengo por la obra de él, sino le comentaba un poco antes, el compromiso respecto a ciertos temas que a mí me parecen fundamentales respecto al derecho penal, respecto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación, que yo vengo leyendo en él tanto en sus libros como en sus intervenciones en medios masivos de comunicación, que son fundamentales. Así que bueno, le paso la palabra a Roberto para empezar con el tema. Bueno, muchísimas gracias. No, es un honor para mí estar acá, así que le agradezco a Diego, le agradezco y también felicito a Fernando por la iniciativa y además por ser un motor cultural de este lugar, que lo viene haciendo hace mucho tiempo y muy sensata y exitosamente, así que le agradezco por eso. Este tipo de librería, digamos, esta librería en particular ha sido muy importante para mí también en mi juventud, forma parte de mi juventud. Mis padres, que son inmigrantes italianos, vivían por acá. Así que también es, bueno, importante para mí hacer una presentación acá. Contexto también difícil porque está lleno también de amigos, está mi compañera, están mis amigos. Extrañamente, digamos que nunca los invito ni los insto, es más, los insto a que no vengan, pero así que me ponen en una situación muy complicada. Bueno, no, la idea era hablar un poco de democracia. Empiezo con un ejemplo que siempre doy y ya estoy cansado de darlo, pero siempre me parece importante darlo, algo por el estilo, porque ayuda a clarificar, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Lo primero que diría es que la misma idea de democracia es lo que se llama una idea esencialmente controvertida. Digamos, tenemos mucha disputa sobre lo que significa y esas diferencias que podemos tener sobre qué es lo que significa son muy importantes para explicar y para entender nuestros disensos posteriores. La idea de democracia está permanentemente entre nosotros, en nuestros diálogos cotidianos, y apelamos permanentemente, esto es antidemocrático, esto es, digamos, va contra la democracia, esto es una violación de la regla de la democracia. Bueno, pero disentimos tremendamente. Entonces, simplemente para hacer visible, digamos, los distintos sentidos, algunos de los muchos sentidos posibles de la idea de democracia y además las implicaciones muy distintas que tienen esos conceptos, quería mostrar este ejemplo. Imagínense que nosotros hacemos estas reuniones
regularmente, somos un grupo de amigos y queremos continuarla en el tiempo. Somos, pongamos así, 100 personas bueno, y nos queremos organizar entre nosotros, decidir democráticamente cómo vamos a seguir adelante, qué reglas van a regir en nuestras conversaciones, en nuestros encuentros. Entonces, imagínense que somos 100 personas, los 29 de nosotros son fumadores empedernidos, digamos, tienen una pasión por el cigarrillo, y hay una sola persona que no, es una persona que tiene problemas pulmonares, y entonces, bueno, digamos, simplemente no podría estar entre nosotros si nosotros todos nos ponemos a fumar. Pero es una información que nosotros no conocemos, entonces somos 99 personas, grandes fumadores, una persona que no, y queremos esto, decidir las reglas de juego que van a organizar nuestras conversaciones en el futuro en estos seminarios. Bueno, y entonces, como somos muy democráticos, tenemos un delegado del curso, un delegado del grupo, y bueno, decimos, bueno, decidamos democráticamente. Bueno, habría distintos modos de decidir, que podríamos llamar democráticos, con implicaciones completamente distintas. Una podría ser, por ejemplo, decirle, ya que tenemos un delegado del curso, un delegado del seminario, un delegado del grupo, decir, bueno, no hagamos mal lío, digamos, le preguntamos al representante del curso que decida para qué lo elegimos. Y bueno, y este representante más o menos conoce a muchos, sabe que toda la gente con la que habla normalmente son todos grandes fumadores y dice, bueno, adelante con el cigarrillo. Bueno, ese sería un modo al que podríamos decir democrático de decidir y que, digamos, tendríamos todo el derecho del mundo de llamarlo democrático. Un modo distinto sería que, bueno, hagámoslo más participativo. Entonces, escribamos cada uno en un papelito, sí o no, digamos, si quieren que se fume o no. Bueno, entonces, 99 personas al final del día, digamos, abrimos los papelitos, bueno, todos enfáticamente ponen con signo de admiración, digamos, sí, por favor, fumemos, sí, excelente. Bueno, entonces tenemos 99 sí, un no, y otra vez decimos, esta es una decisión espectacularmente democrática, digamos, un 99%, cosa extraordinaria, digamos, y bueno, y tenemos todo el derecho de llamar a esa decisión democrática. Yo defiendo una manera de pensar la democracia que bueno, digamos, más técnicamente uno puede decir unas formas deliberativas de la democracia, formas dialógicas de la democracia, formas conversacionales de la democracia, que lo que requieren es, digamos, como formas de intercambios, de diálogo entre todos los que van a ser afectados. Entonces, en este esquema, digamos, lo que podría ocurrir es, bueno, todos se ponen a hablar, che, ¿qué hacemos? Decidimos, bueno, ¿querés fumar? Sí, entonces va hablando la gente uno tras otro, bueno, hablaron 99, todos de acuerdo a, bueno, ya parece que tenemos la decisión consolidada, habla el último y dice, sí, pero si no se aguantan el cigarrillo 2 horas, digamos, yo simplemente tengo que abandonar el curso, qué pena. Bueno, no quiere decir que todos nosotros, porque somos buenos seres humanos o bien intencionados, vamos a cambiar nuestro voto, pero es altamente probable que esa información que de otro modo se haría muy difícil de tener, nos impacte muchísimo y digamos, bueno, che, aguantémonos 2 horas y así seguimos todos juntos. Quiero decir, las tres maneras de decidir, una más vinculada con lo que podemos decir la forma representativa de democracia, otras formas más participativas y otras más deliberativas, a las tres las podemos llamar forma de decisión democrática y tienen consecuencias completamente distintas. Yo no digo que sea obvio que en el tercer camino, digamos, terminemos decidiendo lo que me parece sensato que podríamos decidir, que es, no, nos aguantamos un par de horas, digamos, y nos fumamos y fumamos en el recreo. Pero digamos, es el procedimiento que maximiza las chances de que podamos tomar en cuenta los puntos de vista de todos debidamente. No garantiza nada, ningún procedimiento nos garantiza todo, mucho menos, digamos, nos garantiza el resultado que queríamos de antemano. O sea, los procedimientos se trata de eso, una cosa es la sustancia, otra es el procedimiento. Eso es un modo de tomar una decisión. Bueno, entonces la primera cosa que quería decir era eso, es que podemos llamar democracia a distintas cosas que tienen implicaciones distintas y es importante ver dónde estamos parados cuando hablamos de democracia. Mi acercamiento a la democracia es uno más vinculado con el último, implica también otra cosa, y eso también es relevante y no quiero cargar las tintas en eso porque es más complicado, pero no es una descripción de cómo funciona la democracia, es un ideal regulativo de cómo debería ser la democracia. Una buena democracia, una decisión para llamarse democrática, es una decisión que ha sido tomada entre todos después de un proceso de diálogo. Eso es lo que pasa en la práctica, no pasa para nada, pasan un montón de cosas distintas, pero esto es un ideal regulativo, como se llamaría, digamos que nos permite ver
cuánto de lo que tenemos se acerca a eso o no. Por ejemplo, si es una decisión en la que participaron 5 personas o una persona, decimos, bueno, ha fracasado esta decisión digamos, en un sentido muy importante. ¿Y por qué? Porque hay un montón de o excluidos o de gente que no intervino y mereció haber intervenido, o porque, digamos, solamente hablaran algunos, o porque solamente uno hablan los que tienen plata. Bueno, eso también implicaría decir, la decisión no es tan democrática como debió haber sido. Entonces, es como un punto de mira que nos sirve no para describir, sino para criticar lo que ocurre cotidianamente. Bueno, mi acercamiento a la democracia tiene más que ver con esto, pero no digo que hay que tener ese acercamiento a la democracia, digo que es uno posible, que a mí me interesa y que sirve para pensar hacia dónde ir y qué cosas criticar de lo que tenemos. Una segunda cosa que quería decir es sobre esto, digamos, sobre una perspectiva de como esta, ¿qué me permite descartar? Bueno, a mí me permite descartar, y yo creo que nos permite descartar un montón de cosas. Y la verdad es que cualquiera de las visiones que mencioné nos ayudan a descartar un montón de las tonterías que a veces se presentan bajo el nombre de la democracia. Y permítanme que diga algo al respecto. A lo mejor para algunos esto es demasiado obvio, pero la verdad es que no es obvio ni siquiera para el derecho, ni para los jueces, ni para nadie, muchas de las cosas. Uno, digamos, un montón de gente, digamos, teme a la democracia asociándola con, bueno, no, y terminamos en el fascismo, terminamos en el nazismo. Democracia no tiene nada que ver con eso. Democracia requiere como mínimo para cualquier concepción que podamos discutir, que escuchemos opositores, digamos, que tengamos formas digamos, respetuosas de la crítica, o sea, en particular una manera como la que a mí me interesa defender. Digamos, dejemos de lado toda la idea de, digamos, democracia asociada con procesos en donde hay algo que tiene que ver con mucha gente, pero en donde no hay discusión, donde no hay voto, donde no hay intercambio de punto de vista. En el derecho, digamos, yo vengo del derecho, entonces muchos de mis ejemplos están sesgados por eso, pero muy habitualmente en el derecho penal él hablaba, digamos, se asocia con, no vinculemos al derecho y mucho menos al derecho penal con democracia, porque si no, todo el mundo quiere pena de muerte. Bueno, la verdad es que esos son prejuicios que muchos tenemos sin saber. Claro que si uno, digamos, mucha gente, digamos, después de un crimen, le preguntamos qué quiere hacer con el que cometió el crimen, mátelo. Bueno, pero eso no es consultar a todos, no es dialogar, no es pensar colectivamente. Una pequeña nota al pie al respecto. Tenemos, aún en Argentina, las pequeñas pruebas estadísticas que tenemos al respecto muestran que cada vez que la gente tiene la oportunidad de escuchar al otro, de sopesar un poquito las pruebas, de ganar un poquito de información, decide mucho mejor que los jueces, mucho más parsimoniosamente que los jueces. En Argentina, aún en Argentina, con todo lo bestia que uno puede decir, somos, todo lo que querramos decir, pero los jurados, por ejemplo, tenemos ya mucha información empírica sobre cómo funcionan y sistemáticamente los jurados han funcionado de modo mucho más moderado que cuando la decisión la toman los jueces profesionales. O sea, lo que uno podía pensar, lo que el prejuicio en todos lados, también en Argentina, siempre dice y sigue diciendo, a pesar de las pruebas que tiene delante, si esto uno lo abre a la gente lo único que quiere es matar al otro, mátelo. No, eso es los 2 minutos después del crimen, los amigos, seguro, pero sacarse la idea, el prejuicio de que democratizar la decisión es meter al fascismo, permitir que nos matemos entre todos. La verdad es que eso no tiende a ocurrir. Otra vez, no quiero decir que la democracia sea una cosa mágica, pero cuando la gente tiene la oportunidad de conversar con el otro, de escuchar al otro. Otra cosa para descartar en el mismo sentido. No sé si ustedes alguna vez leen, por ejemplo, los comentarios que hace la gente en los diarios, digamos, después de una nota, por ejemplo. No lo recomiendo, es entrar en un mundo cloacal, digamos, es una cosa espantosa. Entonces uno dice, no, si yo abro el juego así, mirá lo que pasa. Claro, bajo el anonimato, esa misma persona, si tuviera que poner su nombre, no lo diría. Y está bien, hay algo que se dice el valor civilizatorio de la hipocresía. Bueno, hay algo importante en que estamos en público y no nos animamos a decir cierta cosa. Y está bien que, no por ser políticamente correctos, por respeto al otro, porque, digamos, yo no le digo al otro, eso es horrible, eso es... No, digamos, ¿pero por qué? Porque nos respetamos. Entonces no quiere decir que a lo mejor esa persona es muy fea o esa persona es muy tonta, pero está bien que nos callemos ciertas cosas y que, digamos, respetemos al otro de ese modo. Pero es lo que naturalmente hacemos y está bien. Entonces, uno bajo el anonimato hace cosas horrendas, o puede hacer cosas horrendas. ¿Por qué? Porque le tiene que ganar al comentario horrible que puso el de arriba, entonces tiene que ser más escandaloso y entramos todos en una
conversación cloacal, digamos, pero el hecho de que sea público, el hecho de que tengamos la obligación de escuchar, el hecho de que tengamos que ganar información, como pasa en un jurado. Esta semana yo participé en una audiencia pública en la Corte Suprema por el tema de enseñanza religiosa en las escuelas públicas en Salta. Bueno, como hubo hace un año o dos una audiencia pública sobre la ley de medios, cuando es tan importante cuando la gente tiene en un ámbito institucional la posibilidad de escuchar al otro, de entender al otro. Yo creo, para mí han sido tremendamente educativas estas audiencias. Y no coincido con un montón de gente, pero gente a la que yo podía mirar de entrada y decir, es mi enemigo, no lo quiero ver nunca, no lo quiero ni escuchar. Bueno, siempre encuentro que tienen cosas interesantes para decir. No digo que todos nos convertimos, somos angelicales, ni mucho menos, pero digo que el ámbito institucional en donde tenemos nombre y apellido, escuchamos al otro, tenemos que esperar que el otro hable, le respondemos, es distinto. Un jurado, una audiencia pública nos muestran eso reiteradamente que es así. Otra vez, no quiere decir que cuanto más democrático sea el arreglo, más angelicales nos ponemos. No, simplemente que que somos iguales, nos vemos como iguales, tenemos miedo y respeto al otro, hay cosas que no hacemos y está bien que no hagamos. Y tenemos que buscar la manera de presentar de modo entendible lo que decimos frente a otros. Quiero decir, entonces, uno, clarificar a qué cosas llamamos democracia. Distintas cosas a las que podemos llamar democracia tienen implicaciones muy distintas. Segundo, digamos, eso nos permite, entre otras cosas, descartar un montón de tonterías que se hacen en nombre de la democracia. Una más, esta es más complicada, que tiene que ver con las diferencias entre las maneras, digamos así, más puramente participativas y las más deliberativas. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de las formas puramente participativas, lo mismo que en el caso este del cigarrillo, que se acuerdan del caso del cigarrillo que mencionamos recién. ¿Por qué? Porque me parece crucial que se pueda escuchar al otro y muy en particular que se pueda escuchar al crítico. Sobre esto vamos a volver si hablamos después sobre el tema de la protesta. Es muy crucial que hay una sola voz que disiente, pero a lo mejor es la más importante de todas, no porque sea la que tiene la razón, sino porque a lo mejor nos ayuda a ver algo que si no, no hubiéramos visto. Entonces nos ilumina sobre algo que de otro modo no hubiéramos encontrado, no hubiéramos reconocido. Entonces es muy, muy importante poder escuchar al otro. Bueno, las formas puramente participativas, por buenas o malas razones, tienden a descuidar esto. Y entonces se da algo que no debería ser sorpresivo, que un montón de líderes autoritarios, como fueron desde Pinochet a Fujimori, recurren a formas plebiscitarias que, claro, cuando controlan los medios de comunicación, cuando controlan, digamos, está prohibida la oposición, o están limitados los partidos políticos, o está censurada la prensa, o están prohibidos los sindicatos, y claro, digamos, hay que saber resistir lo que es puramente participativo si se pierde ese componente necesario, adicional, que es poder escuchar, poder informar, poder criticar, poder escuchar en particular al que disiente, por qué disiente. Entonces, no dejarse llevar por el entusiasmo de, esto se hizo plebiscitariamente. Otra vez, nota al pie, digamos, lo que pasó en el Brexit en Inglaterra o en Colombia con el Tratado de Paz, si alguno lo siguió. Otra vez, no quiere decir que en formas más deliberativas el resultado hubiera sido el que a mí me gusta o el que a todos nos gusta. Digo que hubiera sido seguramente diferente si se daba más tiempo para escuchar a los opositores, si había más tiempo para que se pongan, digamos, en controversia una posición contra la otra. La gente entendió, yo creo, tanto en un caso como en el otro, que lo que se trataba era de que el líder de turno quería aprovecharse de que tenía la popularidad en alza y, digamos, meter un plebiscito que era para otro tema para reforzarse la popularidad. Cameron en Inglaterra, Santos en Colombia, y la gente le dijo que no. Pero dice, mire la gente, qué tonta que es, se perdió un acuerdo de paz, se fue de... Bueno, pero otra vez, digamos, vamos a volver sobre eso, pero perder la oportunidad de discutir, de disentir, de ganar información, es perder demasiado. Entonces, otra vez, ¿a qué vamos a llamar decisión democrática? Yo creo que que la decisión democrática tiene que tener necesariamente este tipo de componentes de inclusión, de discusión, de información, etc. La última parte o anteúltima parte de lo que quiero decir, para mí una democracia, desde ese punto de vista más ideal que yo defiendo, tiene que ver con democracia en que intervenimos todos,
que tenemos la posibilidad de hacerlo todos los días en todos los temas. Todos los días, todos los temas. No supongo ni que la gente tiene gran pasión por participar en política. No, la gente tiene todo el derecho del mundo a quedarse como Homero Simpson, digamos, tomando cerveza frente a la televisión, y está perfecto en muchos sentidos. Simplemente lo que digo es que hoy por hoy las reglas de juego no ayudan a la posibilidad de que ganemos control sobre las cosas que nos importan, aunque sean poquitas. Es un sistema, acá y en muchos lados, básicamente expulsivo. Y quería decir algunas cosas sobre eso. Uno, hay una idea muy conservadora instalada en Argentina, desde la cúpula del poder sobre todo, con este gobierno, con gobiernos anteriores también, digamos, bajo la idea de que democracia básicamente lo que hace el líder de turno y usted me vota cada 4 años. Habíamos dicho, no, ni es el líder de turno ni cada 4 años. Democracia pasa todos los días, tenemos el derecho de intervenir todos los días, y la idea esta de que si yo quiero desafiar algo que dice el poder, me digan a mí, armá tu propio partido político y ganame la próxima elección. Es una falta de respeto, pero además es una falta de respeto en términos democráticos. ¿Por qué? Porque yo no tengo que armar un partido político para poder desafiar a algo y ganarte la próxima elección, porque no voy a tener seguramente la fuerza. Es más, si yo soy una minoría, nunca voy a tener la posibilidad de ganarte una elección. Pero eso no importa, a lo mejor yo tengo algo muy importante para decir, fíjate vos. Entonces, es muy importante que en una democracia se asegure la posibilidad de que las voces diferentes que hay lleguen al público, puedan ponerse sobre la mesa y podamos escuchar a todos, y aún especialmente a los que están disconformes con lo que estamos haciendo. Se trata de que gobierna Juan, Pedro, María, Cristina o Mauricio, quien sea, digamos. Una nota al respecto, yo decía que hay muchos problemas de entender sobre este tipo de cosas. La propia Constitución argentina, digo, para el que sea abogado, le interese la Constitución, artículo 22, el pueblo no delibera ni gobierna. Se puede interpretar de distintos modos, hay muchas otras cosas que dice la Constitución que van para otro lado. Sí, pero también en la Constitución está metida esa idea de el pueblo tranquilito, digamos, que vote cada tanto, pero no, la verdad es que tenemos todo el derecho del mundo y también un derecho constitucional a, digamos, tomar en serio la vida pública e intervenir si tenemos ganas de intervenir. Un punto importantísimo para mí, que es sobre esto de intervenir todos los días, intervenir cada 4 años o cada cuanto sea. Hay una cosa que a mí me preocupa un montón y que me parece que es muy preocupante, más que me preocupe a mí, que tiene que ver con la cuestión de cómo se ha degradado la democracia aquí y en todos lados, de distintos modos, en distintos lados, pero en general, digamos, podemos decir que las democracias que vemos en el mundo se han degradado mucho, yo diría, bajo cualquiera sea la forma, aun si usted toma como punto de partida la manera representativa, se ha degradado enormemente. Tenemos muy pocos canales institucionales para presentar nuestras críticas, para desafiar al poder, para decir esto no, y después quedamos con una herramienta que es el voto, que podemos usar cada 2 o cada 4 años, pero que es una herramienta en muchos sentidos muy tramposa. Voy a hacer una crítica al voto. No quiere decir suprimamos el voto, quiere decir no suplementemos el voto, porque el voto es poquísimo. Con esa herramienta que yo tengo cada 2 a 4 años, o cada cuanto sea, yo podría querer decir frente a cualquier elección, le podría querer decir al gobernante de turno, mira, este ministro me encanta, esta ministra me parece espantoso, esta política me parece muy bien, esta política, no, por favor no la sigas nunca más. El tema del aborto, ¿por qué no lo tratan de este modo? El tema de la, digamos, de la libertad de prensa, ¿por qué no lo regulan de tal otro modo? Yo podría querer decir 50.000 cosas. Quedo como mudo con el voto, porque es como tirar una piedra contra la pared, que además alguien tiene que interpretar. ¿Qué quiso decir ese ruido? Digamos, yo con ese voto pude querer decir 1000 cosas. Y es más, como tengo 1000 cosas para decir, es posible, lo más sensato es que diga, bueno, qué sé yo, no sé, estoy pagando un crédito de vivienda, bueno, si me cambian esto, o estoy recibiendo un subsidio, un plan, bueno, no lo quiero perder. Quisiera decir, déjeme el plan, por favor, es importantísimo para mí, pero por favor, saque a ese ministro de Economía o cambie radicalmente el modo en que está haciendo las cosas. No puedo, tengo una sola chance. Ni siquiera se va a entender cuando yo la expresa, porque no se va a entender si yo quise decir sí al plan o no a este. No se entiende nada de lo que yo digo. Entonces, es muy dramático el hecho de que, en un sentido, sigamos en la época de las cavernas, en términos de comunicación
entre ciudadanos y representantes. O sea, tenemos herramientas paupérrimas que ni siquiera, digamos, en el nacimiento del sistema representativo eran tan paupérrimas. Había un montón de puentes tendidos y todos se fueron quemando. En su momento, yo no digo que tenemos que retomar esas herramientas, pero hubo en su momento, qué sé yo, instrucciones obligatorias a los representantes. No sé si es bueno eso o no. Mandatos con instrucciones obligatorias, no lo cumple, revocatoria, rotaciones obligatorias, elecciones todos los años, digamos, circulación permanente entre los representantes. 200.000 cosas supo haber o se pidió que hubiera. Bueno, nos quedamos básicamente con una herramienta, que es la del voto, y es eso, el voto por sí solo es cargarle demasiada responsabilidad sobre el voto que el voto no puede llevar. Entonces, lo que tenemos hoy son esas formas degradadas de la democracia que hacen evidencia en todos lados. Los indignados que salen aquí, los de la Wall Street, los de España, digamos, en todos lados hay una enorme disconformidad con cómo funciona, y está bien que exista esa disconformidad, tenemos todas las razones del mundo, pero está bien acertar. En su momento, Carl Schmitt, digamos, decía, no, la democracia es horrible, los parlamentos funcionan pésimo, y la conclusión fue, cerrémoslo y que venga Hitler. Bueno, no, digamos, ¿cómo partimos de un punto de vista que yo espero sea diferente? No, esto funciona mal, no quiere decir que suprimamos lo único que tenemos, es cómo hacemos para suplementar esto. El voto, hoy por hoy, carga una responsabilidad extraordinaria que está muy lejos de poder cumplir. Yo diría lo mismo con todo el sistema institucional. El sistema institucional nació, y no los quiero aburrir con esto, si a alguien le interesa lo hablamos después, pero en una línea, nació bajo una, digamos así, sociología política muy distintas, sociedades partidas básicamente en dos grupos, propietarios y no propietarios, con intereses homogéneos adentro. Entonces, claro, uno elegía un no propietario, llegaba al Parlamento y era como la voz de todos, porque si tenemos el mismo interés, bueno, son dos grupos, llegan un representante de cada uno, ya está, ya basta. Fue creado para sociedades básicamente homogéneas, divididas en 2 o 3 grupos, o así al menos se entendía, tampoco en esa época, pero bueno, era más sencillo. Hoy en sociedades hiper recontra multiculturales, donde cada uno de nosotros es 1000 cosas, uno es arquitecto, pero al mismo tiempo tiene inclinaciones artísticas, es homosexual, es militante, digamos, de izquierda, 1000 cosas, y las instituciones nos han quedado también como un chaleco, digamos, que nos queda extraordinariamente apretado, y entonces son instituciones que pudieron tener sentido en sociedades de fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, con problemas. Es muy curioso, y eso también es llamativo, que no ha habido imaginación institucional en 200 años. Más o menos seguimos en el mismo esquema, con muy poquito más, que el Consejo de la Magistratura, que un primer ministro. La esencia del sistema representativo institucional es idéntica a la que crearon las élites ultraconservadores en el siglo XVIII, digamos, en sociedades recontra desiguales. Entonces hay algo ahí que es muy problemático y seguimos encerrados ahí. Un par de cosas más y termino. Un par de cosas más, sí. Una es esto de participar en todos los asuntos. Rousseau tenía una frase muy bonita o muy gráfica, que era esto de, digamos, ser esclavo de la ley, y él no era ningún tonto, esclavo de la ley para él tenía sentido decirlo. ¿Por qué? Porque la gente era, en su concepción, debía ser creadora completa del derecho. Si uno entonces, es como si nosotros somos autores completos del derecho. Él decía, cuando el derecho habla, tenemos que escuchar nuestra propia voz. Si miramos al derecho como un espejo, nos vemos nuestro propio rostro. Bueno, una metáfora, pero una metáfora interesante sobre hacia dónde debemos apuntar y qué pasa si no estamos ahí. La metáfora es interesante también en estos términos que decía de tomar control sobre la posibilidad de tomar control sobre todos nuestros asuntos. Hoy, otra vez, aún la Constitución, todas las cosas importantes nos las deja fuera. Hay posibilidad de consulta popular, que además está súper mal regulada, que hace que en la práctica básicamente nunca se pueda haber consulta popular. Es una situación muy complicada, pero otra vez, es importante ver hacia dónde ir si es que uno dice, acá tenemos un problema muy grande. El último punto, y termino con esto, es sobre la protesta.
A mí sí, efectivamente, me interesó escribir durante mucho tiempo sobre la protesta, y escribiendo sobre la protesta también gané un montón de gente que se enojó, pero está perfecto. Pero básicamente la intuición de fondo era lo que discutíamos o lo que presentaba recién con el tema este del cigarrillo. O sea, esa es la convicción. A lo mejor somos 99, estamos recontra convencidos de nuestra decisión, lo hacemos de buena leche, digamos, estamos como entusiasmados, refleja nuestros intereses más profundos, no le queremos hacer mal a nadie. Bueno, está bien, pero es crucial que escuchemos al que disiente. ¿Por qué disentís? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decís que no? ¿Porque sos caprichoso o tenés algo importante? Entonces, ahí se juega algo demasiado importante, y me parece que en todo el mundo, y también en Argentina, nunca se le ha tomado debido respeto al disidente. Ni este gobierno, ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni ninguno. Digamos, el disidente siempre ha sido un problema, y el disidente, y es importante que el derecho, digamos, para mí ha sido siempre importante que el derecho muestre ese compromiso. El disidente es crucial. Necesitamos tener con nosotros qué es lo que le pasa. Necesitamos aprender del disidente. No porque él o ella tenga razón, sino porque no queremos ser injustos. Nosotros también, digamos, actuamos injustamente si nos ponemos a fumar y vemos que alguien se va caminando. No queremos ser así, muchísimos de nosotros. Hay un montón de gente que no le interesará en absoluto, no es cuestión de buenos y malos. Digo que tener la oportunidad de escuchar al que disiente y saber por qué disiente. Entonces, la actitud que normalmente ha tomado el derecho ha sido la de, no, usted, digamos, violó una regla, váyase. Mire, a veces la gente, digamos, se hace notar de un modo escandaloso porque las reglas establecidas no le permiten sensatamente expresarse de otro modo. Eso no quiere decir que todo lo que haga el que protesta está bien, no, puede estar equivocadísimo. Es más, lo vimos ayer mismo, hay un montón de maneras de protesta que merecen ser reprochadas. Pero claro que sí, pero al mismo tiempo eso debe ir de la mano de tenemos que cuidar la protesta. Imagínense esto, digamos, y termino con este ejemplo. En una huelga puede ocurrir, tenemos todo el derecho del mundo, y en todo el mundo hay derecho de huelga, y todas las constituciones del mundo incluyen el derecho de huelga, y es crucial, y todo el mundo sabe que es importantísimo, y que debe custodiarse el derecho de huelga. Pero si alguien durante una huelga se levanta y le tira un piedrazo al jefe y le rompe la cabeza, bueno, eso no quiere decir, te aplaudimos porque estábamos en huelga y no te sancionamos. No, pero que separemos a esa persona, que le pongamos un médico al patrón, que cuidemos que nadie más tire una piedra, eso es consistente con decir, es muy importante que preservemos el derecho de huelga. Lo mismo con la protesta. Pueden pasar cosas horribles durante una protesta. Ayer pasaron cosas horribles que merecen ser reprochadas, pero nada de eso quita que es importante cuidar la protesta. ¿Por qué? Y porque hay un montón de oportunistas, porque hay un montón de gente jorobada, pero también hay un montón de voces que habitualmente no escuchamos. Y que si no las escuchamos, vamos a terminar, como en el caso del cigarrillo, actuando mal, aún no queriéndolo. Entonces, nos perdemos algo demasiado importante. Entonces, no es por una cuestión de tolerancia, no es por una cuestión de ser buenos, es una cuestión para poder decidir bien, para darnos a todos la chance de decidir imparcialmente o democráticamente. Bueno, hay mil cosas más para decir, pero yo terminaría por acá. Bueno. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo una serie de preguntas para hacerle acá a Roberto Gargarella, y después vamos a abrir el micrófono para ustedes, efectivamente, para poder conversar entre todos y que ustedes mismos les puedan preguntar. En relación a, más allá de las cosas que yo ya tenía ganas de consultarte, pero respecto a lo que dijiste, teniendo en cuenta, por supuesto, esta propuesta de democracia deliberativa y los inconvenientes que dijiste que últimamente, en un periodo cada vez más largo, está teniendo, en el sentido de que no podemos hablar de que si la democracia en esta propuesta maximalista implicaría que podamos efectivamente hablar, entendernos, comunicarnos lo mejor posible, cuando esos canales no existen, cuando no se puede hablar, entonces evidentemente tenemos una menor calidad democrática. Ahora, dos cuestiones respecto a eso. Primero, a veces, sobre todo en las manifestaciones callejeras y demás, no es que simplemente me parece no se lo escucha al otro o es una oportunidad de escuchar al otro, sino que también a veces quiero preguntarte si no es una oportunidad de que
aparezca corporizado un malestar que no necesariamente tiene clara su posición, es decir, a la que no necesariamente le podemos preguntar como un interlocutor transparente, sino que empieza a emerger ahí un malestar que se articula como tal y que quizás en el encuentro con esos otros, en la calle, en la asamblea, en lo que sucede en la plaza, se puede articular diferentes quizás, ¿no? Resultantes de cuáles son, como vos decías, ¿no? Quizás así como con el voto no me alcanza la voz para no era claro lo que quiero decir, a veces con la manifestación hay muchas cosas que, de hecho, quizás ninguna termine de clarificarse del todo. Entonces, la pregunta es un poco, ¿no transforma la deliberación, como vos lo decías, bueno, charlamos entre todos el tema del cigarrillo y transformamos, no es que simplemente teníamos una posición, sino que la formamos deliberando? Y también, ¿no puede transformar un tipo de manifestación más bien corporal, en el sentido de ganar la calle o algo así, que implique ganar cierto énfasis de la deliberación, pero también encontrarnos políticamente con los otros y ver cuáles son los malestares y empezar a trabajarlos colectivamente? No, está muy bien. Diría dos cosas sobre eso. No, uno, digamos, primero un punto más grueso, y es que, o sea, decir, yo no necesito ni quiero defender mucho en este ámbito una posición como fina, digamos, a veces uno presenta estas cosas y dice, bueno, no, usted, digamos, ¿qué está pensando? ¿En una conversación entre caballeros ingleses mientras toma el té? No, la verdad que estoy pensando en una cosa completamente distinta, en el horrible que nos rodea permanentemente. ¿Qué tipo de cosas? O sea, si a mí, por ejemplo, me interesa una democracia basada en dos columnas, en la inclusión y la deliberación, yo no es porque pienso, qué bueno sería que estemos todos tomando el té, digamos, a las 5 de la tarde, deliberando. No, porque me asusta el escándalo de que tenemos niveles de exclusión extraordinarios y que el dinero controla todo. Es por ese tipo de escándalo abominable que uno dice, tengo un ideal regulativo que me ayuda a entender hacia dónde ir cuando uno trata de evitar esto. Entonces, por ejemplo, que la opinión pública, que digamos así, que la circulación de la palabra tenga tanto que ver con el dinero, para decir, por ejemplo, digamos, los medios de comunicación son hiperpoderosos por lo que está haciendo este gobierno, porque lo que hizo y dejó hacer el gobierno anterior, digamos, son hiperpoderosos, es un gran problema para la democracia. Que el dinero tenga la influencia que tiene en la política, y que ha tenido ese nivel de impacto al punto que cuando se terminó de rascar la olla y no se encontró dinero se fue a buscar en el narcotráfico. O sea, eso tiene que ver con eso, con el nivel de contaminación que tiene la política con el dinero. Entonces, no es que estoy hablando de, ojalá volvamos a los caballeros ingleses discutiendo en el té de las 5, digamos, no, digamos, estoy hablando de las cosas horribles que nos rodean habitualmente, que es bajo niveles de exclusión como los que hay acá y bajo niveles de control del dinero sobre la política como hay acá, se hace muy difícil preservar la democracia, una democracia con mínima calidad que podemos llamar democracia, que podemos sentir orgullo de decir estamos viviendo en democracia. Entonces, por ese tipo de escándalos, no por el 5 o'clock tea. El otro punto es, yo creo que sí, decís una cosa que es importante, y es, muchas veces la gente sale a manifestarse y lo que quiere es mostrar una queja, y está bien, y yo creo que para mí también ahí hay un punto que es muy importante, y te agradezco lo pongas. Muchas veces efectivamente la gente no, nosotros también, yo soy gente, supongo, no, uno le cuesta articular con palabras en discurso y en un argumento, pero está molesto. Bueno, y eso es muy importante que se pueda hacer público. Eso no quiere decir impunidad para todos si en el medio de que estamos manifestando nuestra queja matamos a alguien. No, no, digamos, eso es inaceptable bajo todo punto de vista, eso debe ser siempre sancionado. Pero es muy importante que el gobierno, cualquiera que sea, pueda reconocer, hacerse la pregunta de qué he hecho yo para merecer esto, digamos, en qué he fallado yo, y es muy importante que eso se pueda manifestar. Y ahí el último punto que quería mencionar. No sé, a lo largo de muchos años vinculado de un modo u otro con expresiones de protesta. Por supuesto que uno conoce que muchas veces la gente sale a protestar simplemente para causarle daño al gobierno de turno, por razones políticas, cosa que, bueno, sería raro que sea una protesta apolítica o que esté desentendida de la política, pero bueno, pero la verdad es que la mayoría de la gente que protesta, que por ejemplo pasa
una noche cortando una calle. Bueno, la verdad es que es muy molesto, no lo hace por deporte, porque la pasa bien. Mucha gente, digamos, se moviliza o porque está destruida y le pagaron 5 pesos y entonces va, entonces eso es un llamado de atención. Mirá lo que pasa en esta sociedad, que le pagan 5 pesos y es capaz de hacer guardia toda la noche. Eso denuncia, o sea, otra vez el Estado tiene que hacerse la pregunta relevante y es, otra vez, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Que alguien por 5 pesos se anime a cortar una ruta pasando frío toda la noche, en vez de estar con la familia mirando Los Simpsons. Entonces, y también eso, mucha gente se moviliza, y eso, John Locke, Thomas Jefferson, que tenían un punto ambos de conservadores, bueno, y John Locke en particular, digamos, en un punto el fundador de la teoría política contemporánea, insisto, lo que más le preocupaba era la preservación de la propiedad de los ricos, si uno quiere, pero era muy consciente de eso. Cuando la gente normalmente lo que quiere es quedarse en la casa sentado. Si la gente sale y se levanta, ¿qué estará pasando que pasa esto? ¿Qué pasa que hay tanto enojo? Digamos, y entonces es eso, el gobernante tiene que saber tomar, digamos, en cuenta qué es lo que pasa, tiene que saber hacerse la pregunta de qué es lo que he hecho yo para que esto ocurra, porque la gente si no se quedaría tranquilito en la casa mirando televisión o, digamos, leyendo el Herald, digamos. Entonces pasa algo si la gente muestra, muchísima gente, digamos, un enojo. ¿Eso quiere decir, habló la democracia? No, habló mucha gente y es importante ver por qué se están quejando, ¿no? Entonces, eso, hacerse una pregunta relevante y particular el gobierno. Pero otra vez, digamos, la ausencia de canales de comunicación hace que estemos todavía, eso que decían, en la edad de piedra, de que es como que nos tiramos piedras, entonces es como que no hay canales para la conversación. Más específicamente, pasamos un poco por eso cuando hablaste del tema del régimen penal. Dos cuestiones. Vos en varios de tus obras haces hincapié en el funcionamiento del régimen penal en países como este u otros latinoamericanos, es decir, con una desigualdad estructural y marcás algunas características de eso. Quiero preguntarte, lo mencionaste un poco, ¿no? Esto de, bueno, hay medios de comunicación que muy influyentes, muy concentrados, el poder del dinero. Bueno, ¿cómo esa desigualdad estructural afecta a la democracia? Y en segunda instancia, más específicamente respecto al tema del régimen penal, ¿cómo te parece que una democracia podría mejorar un poco su relación con el tratamiento de los delitos? Pensando particularmente, y si tenés ganas de decir algo al respecto, el avance de ciertas propuestas punitivas, como la propuesta de baja de edad de punibilidad que se está empujando y la hace poco promulgada ley de ejecución penal 24660 que se modificó y se endureció. No, bueno, es demasiado, o sea, requerirían, no sé, miles de horas de reflexión que además yo no estoy capacitado para hacer, pero dos cosas sobre dos temas demasiado importantes. No, uno sobre los medios de comunicación. Yo creo que, por un lado, así como están organizados hoy los medios de comunicación, en esa sociedad o en cualquier otra, las cosas se dificultan porque no está bien. Digamos, es como si en el ágora griega, digamos, se hubiera privatizado el acceso al ágora. O sea, que la posibilidad de que la palabra esté tan mediada por el dinero, eso es un problema bajo cualquier circunstancia. Eso es totalmente cierto y requiere, y yo defendería, formas de democratización de la palabra, digamos, aún en relación con la ley de medios, por ejemplo. Sin embargo, digamos, digo esto y enseguida anoto la cantidad de tonterías que uno escucha cotidianamente al respecto, porque me parece que hay mucha tontería en esta idea de, los medios tienen esta posición, entonces la gente va a tener esta posición, los medios dicen que se tire la ventana, la gente empieza a tirarse. No, la verdad es que nada que ver, la gente tiene capacidad de informarse por 200.000 lados distintos, digamos, puede elegir, puede sacar. Entonces, me parece que ahí hay demasiado discurso liviano en la materia. Entonces, es tan importante democratizar la palabra, democratizar los medios y demás, como no caer en tontería respecto de cómo funciona la comunicación. O sea, que un diario insista mucho con esa. La verdad que nadie lee, muy poca gente lee los diarios, se informa por 1000 lados distintos, tiene mucho más que ver su socialización con otra. No sé, me parece que hay un montón de tontería. Simplemente diría, seamos un poquito más sensatos, prudentes, informados, antes de decir las barbaridades que solemos decir sobre el tema de los medios.
yo creo que, otra vez, donde estoy parado y donde insistiría es esto. Hay muchas razones para democratizar la palabra, que hoy está muy tomada por el dinero, y eso es un gran problema acá, en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos. No, sobre la cuestión penal también diría mil cosas, pero alguna. Es un tema súper polémico, yo tengo también una posición polémica al respecto. Una anécdota, digamos, la primera vez que entré en una cárcel, que fue a visitar, ¿no? por otro tema, fue con la escuela, nos llevaron a ver, creo que fuera el penal de Devoto. No, nos recibió el superintendente de la cárcel y demás, y quería mostrarse orgulloso de lo que estaban haciendo. Y no recuerdo nuestra perplejidad cuando nos decía, fíjense lo que hacemos para integrarlos a la sociedad, digamos, entonces era la exclusión máxima en una especie de zoológico, digamos, que además un zoológico donde caía el agua, digamos, donde estaban todos lo que nos permitían ver. Y era esto es, los excluimos al máximo y los ponemos en las peores condiciones imaginables, los separamos de su familia, los juntamos con los peores criminales para integrarlos a la sociedad y que sean buenos ciudadanos. Bueno, me parece que se equivocaron el camino, me parece que se hicieron justamente por el lado contrario. Entonces, por supuesto que es muy difícil ver qué se hace en la materia. Lo que sí es claro es que lo que hoy se hace está marcado por la irracionalidad y la ceguera. Entonces, eso es inaceptable, eso es violatorio de derechos, eso es fundamentalmente es irracional. Entonces, estamos para integrar a la sociedad, desintegramos completamente a la persona, la juntamos con los peores criminales que encontramos, lo separamos de todos sus afectos y lo ponemos en las condiciones brutales con gente que le pega y lo tortura cada vez que puede. Eso es lo que hacemos para tratar de integrar. Yo creo que aun si fueran las cárceles, como decía la Constitución, en 1800, sanas y limpias, o sea, seguimos violando la Constitución conservadora de 1853, pero aun si fueran cárceles sanas y limpias, seguiríamos teniendo un problema. Pero como hoy son además, digamos, insanas y sucias, digamos, el problema es descomunalmente mayor. Pero digamos, eso es un tema súper importante, súper relevante y muy polémico, pero no podemos olvidar que cotidianamente cerramos los ojos al hecho de que violamos de modo masivo derechos de miles de personas y que el último punto es que el cuidado de la víctima, el respeto de la víctima, no requiere el maltrato al victimario. Digamos, no hay un suma cero de que si yo soy humano con el victimario, quiere decir que insulto a la víctima. No, yo debo, digamos, ayudar a la víctima, rodearla de afecto, de cuidado, de protección, y eso no requiere que yo me inhumanice, digamos, en relación con el victimario. Por eso creo que todo el área esta, que es tremendamente crucial y que implica la vida y libertad y integridad y dignidad de un montón de gente, la pensamos muy mal. Y es importante, digamos, reconocer esa irracionalidad que marca nuestra reflexión sobre el tema. Un poco siguiendo con eso, y te lo comentaba antes de empezar con la charla, vos hablabas de la importancia de la deliberación, de los canales de diálogo, contabas tu experiencia ahora en la Corte Suprema y yo te comentaba que en relación a lo que se jugó en la comisión que finalmente dictaminó positivamente y eso fue llevado al Senado esta modificación de la Ley 24660, se escucharon, ¿no?, las voces de los interesados en el tema, de los familiares de detenidos, de exdetenidos, de gente que trabaja en cárceles, de sociólogos, de psicólogos, etcétera, etcétera. Pero que a pesar de esa deliberación, de que las partes comprometidas puedan dar su palabra y demás, en general lo que sucedía, y eso fue televisado, ¿no?, los senadores se levantaban y se iban cuando hablaban los interesados, salvo cuando estuvo la ministra de Seguridad, que ahí estaban presentes, y después, digamos, se notó, a pesar de que la mayoría de las voces que deliberaron estaban en contra de la modificación tal como se proponía, parecería que hubo un voto que ya estaba decidido políticamente, ¿no?, partidariamente en ese sentido, con lo cual el problema, la complejidad en relación a la deliberación es, bueno, los canales del diálogo deliberativo están presentes, se cumplen, todo eso es exhibido, pero al mismo tiempo hay un canal paralelo que termina decidiendo nada democráticamente en este sentido, o en un sentido mucho más restringido a lo que sucede, ¿no? No, eso es totalmente cierto y relevante. Pero eso otra vez habla de las falencias en los modos en que lo estamos implementando y no en la falencia del principio, como uno podría decir lo mismo que decíamos antes de la democracia. O sea, el hecho de que nuestra democracia funcione en pésimo no quiere decir, cerremos la democracia, sino cómo hacemos para mejorarla y sabemos qué cosas
está carcomiendo la democracia y para dónde se podría ir para mejorarla. Yo en lo personal tuve muchas oportunidades de participar en audiencias públicas, tanto en la justicia como en el Congreso. Digamos, estuve cerca, por ejemplo, en el Congreso una vez con el tema de la ley de medios, otra vez creo que fue sobre una reforma de propiedad. Bueno, digamos, lo que yo experimenté, digamos, y eso ocurrió, bueno, nada, digamos, en distintos gobiernos, fue un proceso estilo terapia de grupo. Entonces, digamos, éramos 500 o, no sé, 200 abogados o semiabogados convocados, hablábamos cada uno 5 minutos, uno estaba tomando mate, el otro no le interesaba. Digamos, sí, no, dejé a mi informante, dejé a mi asesor, digamos, nadie le interesaba en absoluto, pero eso no habla de lo malo del procedimiento, de consultar, sino de la irresponsabilidad. Entonces, no tenemos todavía un diseño que sea funcional a tomar seriamente la opinión de la gente que ahí interviene, porque yo no quiero ir a hacer terapia de grupo y manifestar mi queja. Quiero que si yo o cualquiera tiene algo importante para decir, bueno, que se le diga después por qué se tomó en cuenta o por qué no se tomó en cuenta. Tenemos, por ejemplo, yo dije una colección de libros, y publicamos hace poco un libro que compila todas las audiencias públicas que hizo la Corte Suprema Argentina en su historia reciente, desde que se empezaron a hacer audiencias públicas. Bueno, es fantástico lo que el libro muestra, porque lo que muestra el libro es que, digamos, las audiencias, por un lado, son algo maravilloso, y maravilloso en muchos sentidos, como decía antes, porque empezamos a reconocer que el otro no es un enemigo, sino que aún la persona que menos nos gusta tiene algo interesante para decir. Es muy educativo porque vemos que temas que parecían complejísimos, cualquier persona los puede entender. Si uno apela a ideas claras, está todo claro para todo el mundo. O sea, alguien decía, no, la comunicación solamente puede entender los expertos en comunicación, graduados en Harvard. No, cualquier persona puede entender, digamos, si el Estado tiene que regular más, menos, por qué razones, lo podemos conversar sin ningún problema. Entonces, en términos cívicos son un acontecimiento de una potencia extraordinaria, educativamente son extraordinarios, civilizatoriamente son extraordinarios, poder encontrar al otro, ver qué dice el otro, ver qué tiene para decirnos el otro, todo eso es fantástico y eso está muy bien. Ahora, lo que el libro este mostraba, por ejemplo, es que los jueces, finalmente, lo mismo pasa con el Congreso, en los casos que mencioné, después hace exactamente lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay ninguna regla que le dice, tenés que responder a la gente. Y si se dijeron cosas importantes, decí por qué las dejás de lado. Pues si no, sí, es todo ficción. Pero yo creo que sobre eso hay muchas chances de avanzar. Primero porque hay más regulaciones que tenemos a mano, hay maneras de poner la lupa sobre eso. Y hay inclusive controles cruzados entre los poderes, digamos. A veces comento... Colombia es un país muy particular, digamos, porque es un país muy destruido en muchos sentidos, pero tiene un pequeño núcleo institucional que funciona bastante bien, en particular en la justicia. Tiene una Corte Suprema, una Corte Constitucional que es ejemplar en el mundo, digamos, muy extraordinaria, muy extraordinaria. Bueno, simplemente comento una decisión que a mí me gustó mucho, pero digo, forma parte del mundo imaginable en Latinoamérica, no estoy hablando de Noruega o de Suiza. No, era el gobierno de Uribe. Uribe estaba muy jugado con el tema de las leyes antiterroristas, pero, digamos, eso generaba mucha resistencia en la sociedad, otra vez la cosa de que la gente no es tonta. Bueno, la cuestión es que muchos habían hecho campaña, uribistas, diciendo yo no voy a meterme en esas cosas de la ley antiterrorista. Además, gana Uribe, lo primero que quiere hacer es pasar una ley antiterrorista. Bueno, exagero el ejemplo simplemente para hacerlo más visible, pero en esencia es lo que digo. El viernes Uribe no tenía los votos, el sábado y domingo algo pasó, el lunes tenían los votos. Bueno, votan, hace la ley, y la Corte Suprema dijo, mira, acá hay un problema. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen que discutir, porque tienen que dar razones públicas, porque no dijeron nada. Entonces, por supuesto, se puede mentir, sí, pero si uno le pone un control encima, las cosas cambian. Entonces, si uno le pone, mirá que te estamos mirando, mirá que no vamos a tomar cualquier ficción de debate. En Argentina fue muy común. Yo recuerdo hace poco tiempo, digamos, cuando se quiso cambiar, se cambió la ley del Consejo de la Magistratura para que el Ejecutivo ganara más control sobre el Consejo de la Magistratura, el presidente de turno dijo, digamos, y lo tengo ahí escrito, entra este proyecto de ley y no va a cambiar una sola coma. Si cambia, digamos, ya no me interesa. El proyecto entró,
los diputados de ese momento mayoritarios le dijeron a la oposición, ¿quieren hablar del tema? ¿Quieren discutir? Bueno, ¿cuántas horas quieren? 5. Bueno, nos avisan cuando terminó las 5 horas y volvemos. ¿Terminaron? Bueno, aprobado. Eso es una ficción de deliberación, es una ficción en la creación legislativa y eso merece ser escrutado judicialmente, invalidado judicialmente. Por supuesto, otra vez, uno puede decir, no, ¿cómo entramos en la fineza si se discutió mucho o poco? Como está tan gruesa la cosa, es mucho más fácil. Está todo tan grueso, es todo tan grueso que uno puede decir, no, mira, estas barbaridades no las aceptamos más. Y eso mejora las cosas. Entonces, una anécdota por la positiva. Yo participaba en un grupo hace como 30 años con Carlos Nino, y Nino era muy promotor de estas formas de democratización de la justicia y demás, hacer audiencias. Bueno, cuando él hacía esas propuestas hace 30 años, todos en el mundo del derecho decían, pobre Nino, digamos, es un filósofo del derecho, no entiende nada de la realidad. Bueno, se lo hizo en los últimos años y es la carta de presentación principal que tiene la Corte Suprema en el mundo. Nadie se avergonzó, todos se enorgullecieron. En todo caso, lo que estamos pidiendo es que funcionan muy mal porque podrían funcionar extraordinariamente mejor. Son un gran ejemplo, pero lo que era ridículo, era la fantasía de un bobo hace 30 años, hoy es como la carta de orgullo de la Corte. Entonces, hay posibilidades de mejora institucional, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se están haciendo, y entonces hay también un camino posible que está. Entonces no es el canto al optimismo, pero quiero decir, no todo es oscuridad y... ¿no? Yendo por la negativa entonces ahora. Vos pusiste ejemplos de gobiernos... ¿Hago esto? Ahí está. Más bien autoritarios de diferente tipo, hasta el ejemplo de Pinochet, hablando del uso de los plebiscitos, ¿no? y el problema de confundir eso con una verdadera democracia o con una democracia más sustantiva. Hoy en día, ¿no te parece que, salvando las diferencias, no se juegan esas otras formas, digamos, que pierden la calidad democrática con las nuevas herramientas, los focus group, los sondeos de marketing, que son, ¿no? que funcionan, que hacen unas intermediaciones entre la voz del pueblo, las demandas de la ciudadanía, como querramos denominarlas, mediadas por las categorías, ¿no? de cierta sociología, asociada mucho a las formas en las que las empresas, ¿no? deciden qué tipo de productos van a sacar al mercado, y eso forma parte importante de las decisiones que los políticos toman. No, hay un punto que no me preocupa en absoluto, que es, me parece bien que, digamos, que los que toman decisiones busquen informarse del modo que sea. Los focus groups, digamos, bueno, es un nombre en inglés, una estrategia que viene de Estados Unidos, está muy asociada a las empresas. A uno le genera urticaria por varios lados, pero a lo mejor sirve para ver che, qué piensa gente distinta. No me parece mal. Lo que me parece mal es que tienda a predominar ahora, antes, cuando sea, digamos, una idea de la democracia como mercado, ¿no? La democracia no es un mercado y por eso es muy importante distinguir al comienzo, como hacíamos, una democracia. Si la asociamos con una discusión entre todos, eso no tiene nada que ver con una encuesta de mercado, son dos cosas distintas. El mercado es una cosa, la democracia que es otra. Entonces, una cosa es totalmente sensato. Si a uno a la salida del supermercado le preguntan ¿cuál jabón le gusta más, Lux o Rexona? Y uno piensa, digamos, Lux, Rexona. Bueno, uno piensa en su propio cuerpo, en la espuma, no sé. Digamos, y está bien que uno piense solamente en uno, pero si hablamos de justicia es otra cosa. Si hablamos de distribución de recursos es otra cosa. Requiere otro tipo de procedimiento. Entonces, me parece totalmente sensato que en el mercado se usen cierto tipo de recursos, encuestas, y en la democracia otros. Si en la democracia quieren usar también herramientas que sirven en el mercado para ver qué distintos sectores de la población qué están pensando, bien, pero digamos, mientras mantengamos y reforcemos lo que hoy no tenemos, digamos, por eso es que tenemos una democracia en términos institucionales muy degradada por distintas razones de hace mucho tiempo y de distintos modos, ¿no? Hablaste en algún momento de, por ejemplo, con el caso del Brexit, de que, bueno, quizás mayor deliberación, más tiempo hubiera llevado a un mejor resultado. Y en ese sentido, o buena parte de las propuestas que dijiste que no se están articulando, muestran que este tipo de democracia deliberativa tiene un costo muy alto. Es un lujo la democracia.
pensándola, es un lujo que queremos darnos, pero que vista desde el punto de, de cierta idea de costos pensadas por una visión más bien tecnicista, a veces es un lujo que yo tengo miedo de que perdamos y no sé si están dadas si nos estamos dando suficientemente las razones para que ese costo pensemos que no es tal y que es la base de la cual queremos partir. No, digamos, desde siempre ha habido, y en particular yo creo que desde los 90, pero siempre ha habido esa idea de que hay grupos que quieren mirar la democracia desde el punto de vista económico, pero si es así, digamos, entonces sí, cerremos el Congreso, pero creo que en Argentina reconocemos lo que implica, digamos, el que decía uno por su propia criterio, digamos, yo vivía en la época de la dictadura, y era común, no sé, me acuerdo de Martínez de Oz que decía que él entendía la voz de los que no hablaban. Bueno, digamos, pero es eso, o el propio Galtieri que puede decir, no, las argentinos queremos Malvinas, sí, pero no quiero que vaya mi hijo, digamos, y no quiero que se pague cualquier cosa. Entonces, discutir, escuchar, disentir, digamos, implica una estructura institucional, tener tribunales, y sí, pero está bien, hay costos que deben ser asumidos. Entonces, es importante si resistir esa pretensión de leer la democracia a partir de cuánto estamos gastando. Eso no avala lo otro, digamos, la vivada de decir, bueno, entonces como le abrimos acá la billetera, entonces hacemos cualquier cosa, y, digamos, y ponemos 200.000 personas extra porque se nos dio la gana, pero sí, digamos, resistir esa idea. Y me parece que en todo caso el punto es importante porque es muy común y ha sido muy común desde hace varios años en Argentina esta idea de poner la economía delante del derecho, por ejemplo, delante de la Constitución. Bueno, yo tengo sesgos como soy abogado y me importa mucho, pero para mí cuando la Constitución dice ciertas cosas, y son cosas que las venimos repitiendo de 1853 y solamente las hemos reafirmado o expandido, por ejemplo, ciertos compromisos sociales que tiene la Constitución. Bueno, para mí no es poesía. Yo no leo eso como si fuera un canto a la libertad. No, eso es un deber del Estado, es una obligación. Entonces, si no lo cumple, deme una razón, pero yo no le tengo que pedir permiso, ni le tengo que dar gracias, ni es un privilegio que usted me da, es mi derecho, es exigible, se lo puedo exigir. Entonces, no me lo dé como un privilegio, no me lo dé si tiene ganas, no me lo dé si no protesto. Entonces, y tampoco es la idea, digamos, vemos cómo funciona la economía, empieza a derramar y entonces empezamos a repartir. No, lo primero es lo otro, digamos, que hay ciertas condiciones básicas que hay que asegurar para todo el mundo y luego vemos qué hacemos. En las discusiones fundacionales del sistema representativo, pienso en distintos lados, pero pienso en particular en Franklin, en Jefferson, en Paine, y ellos decían... Bueno, lo más importante, no digo que nosotros tenemos que tener esas prioridades, pero me interesa mucho el modo en que pensaban. O sea, lo más importante es que la gente pueda hacerse cargo, digamos, lo que era en ese momento la lucha de la independencia y demás, que se puedan hacerse cargo de sus propios asuntos, que tengan, digamos, que estén dispuestos a ponerse de pie y pelear por lo suyo. Y eso requiere como ciertas condiciones. Entonces, la pregunta era, ¿qué arreglo económico favorece esto, el autogobierno, que es tan importante? Entonces, por ejemplo, este era Jefferson, ¿no? Decía, insisto, digo, lo pongo como ejemplo no porque hoy tengamos que repetir lo que se hacía o que alguien pensó en 1800. Jefferson se hacía la pregunta, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer económicamente y políticamente para tener esto, como la gente activada de ese modo y comprometida? Decía, si nosotros hacemos una economía más basada en el comercio y no una economía agraria, y la gente empieza a pensar en su propio interés, cómo le gana el de al lado, ¿por qué no hacemos una forma de economía agraria, digamos, en donde empecemos a vernos a los otros como que colaboramos juntos, digamos, qué sé yo, exportamos más? Bueno, el punto era... lo pensaban al revés y eso para mí era muy interesante. Primero es qué tipo de ciudadanos queremos, qué tipo de sociedad queremos ser y después vemos qué arreglo económico conviene más. Entonces me parece que de hace mucho pensamos del modo inverso y yo creo que ese modo inverso es problemático, además es inconstitucional en muchos sentidos, que es primero vemos, digamos, qué ajuste económico necesitamos cuánto nos tenemos que apretar el cinturón para que la economía empiece a crecer y después empiece a derramar. No es al revés y hay razones
éticas y hay razones constitucionales para que sea al revés. Bien, ahora está el micrófono abierto para ustedes. ¿Se está escuchando bien este micrófono? Sí, está perfecto. Bueno, entonces, quien quiera. Una pregunta, no hace falta el micrófono. Hubo un debate ahora sobre las PASO, donde estuvo varios de los conceptos que hablaste, y hasta también se hizo en términos económicos, de cuánto costaba, cuánto no. ¿Qué opinas a luz de lo que decís de ese debate? ¿Cuánto nos ayuda a decidir más, mejor, todos los días? ¿Cuánto no? No tengo una posición súper fuerte. En general creo que ha funcionado mal. En general me parece que lo que se puede hacer para reforzar la discusión y el esclarecimiento mutuo es importante hacerlo. Entonces, me parece que como mecanismo, tal como fue implementado, quedó muy vulnerable a abusos y aprovechamientos, entonces avivadas. Entonces, así como está, no sirve. Eso no quiere decir negarse a formas, digamos, de mayor democracia dentro de los partidos o de mayor intervención cívica o de control cívico sobre los partidos. Todo eso está muy bien. Entonces, me parece que tal como quedó en el funcionamiento práctico, que es muy distinto de lo que pudieron ser las primarias en Estados Unidos y demás, por mil razones, porque eran solamente dos partidos o básicamente dos partidos. Bueno, entonces, tal como estuvo funcionando, fue muy decepcionante, aún en sus propios términos. Entonces, así como está, es problemático. Pero eso es consistente con decir, hay mucho esfuerzo económico que merece hacerse para reforzar la democracia interna en los partidos, para ayudar a empujar, digamos, a la ciudadanía hacia, una mayor información en asuntos públicos y demás. Hay muchísimo que se puede hacer interesante. En el medio, digamos, a mí me generó mucha tristeza, digamos, todo lo que fue la discusión sobre la ley de medios, porque me parece que quedó tan entrampada entre, digamos, el aprovechamiento de un lado y del otro, que perdimos una oportunidad muy importante para algo que mucha gente se había involucrado. Todo lo importante que estaba ahí se fue perdiendo por las cloacas de un lado y del otro, ¿no? Hoy la situación volvió a ser completamente cloacal, pero tal como se había levantado también fue, digamos, de mero aprovechamiento. Entonces, de mero aprovechamiento autointeresado de una parcialidad. Y entonces otra vez ahí perdimos una gran oportunidad de hacer algo muy importante, digamos, ¿no? Que tuvimos ahí de hacer algo relevante, que cuando la propia Corte, digamos, no los aburro con esto, pero cuando la propia Corte le digo, acá hay algo que es importante, digamos, háganlo bien, bueno, salió mal. Acuerdo con vos en que la deliberación y el diálogo y el escuchar al otro, aunque diga cosas que no nos gustan, es importante para mejorar la calidad de la democracia. Ahora, vivimos en un país en el cual hay un tercio de la población que no se enteró que acá hay un diálogo. Totalmente. Y si no se enteró, mejor que no se entere, porque si se entera se va a dar cuenta que hay otro tercio de la población a la cual le interesa un pito lo que ese tercio piensa. Y el Estado, que es, según entiendo de tu exposición, el interesado en mejorar esa calidad, no es equidistante. Por lo menos, la sensación que yo tengo es que no es equidistante y que tomó partido. ¿Cómo hacemos con eso? Para mejorar esa deliberación y ese diálogo y esa calidad de la democracia. No, pero eso es totalmente crucial. Pero algunas de las cosas que a mí me interesó decir apuntaban a eso. O sea, cuando, por ejemplo, hablaba del tema de cómo pensar la protesta. La protesta ha sido muy importante en esos términos. O sea, primero, digamos, yo creo que hay el propio ideal regulativo que a mí me interesaba defender era cómo es que hacemos para incluir. O sea, es crucial ese tema de cómo incluimos las voces que no escuchamos. ¿Por qué? Porque es absolutamente crucial escuchar. Mientras eso no ocurra, digamos, también hay esta certeza que debe ser afirmada de lo importantísimo de cuidar a la gente que protesta. No porque todo lo que digan tienen razón, ni porque todo lo que hagan ahí es viva la pepa o carta libre. No, pero, digamos, es esencial. Entonces, yo creo que algunas cosas se han hecho, hemos hecho, se hacen, digamos, creo que hay una conciencia generalizada en el país, digamos, que tal vez no sea institucional, pero aún dentro de la justicia, o sea, se pasó de una posición muy cavernícola en la materia, en donde lo primero que se decía frente a los que protestaban era, digamos, son sediciosos, actúan contra la democracia. Por eso es tan crucial cómo definimos democracia. Si democracia, y eso fue un caso judicial muy importante, ¿no? Que llegó inclusive a un nivel muy importante.
Si democracia es, como por ejemplo una instancia alta de la justicia dijo, votar cada 4 años y luego en principio los actos de protesta son sedición, bueno, claro, entonces por partir de una concepción cavernícola de la democracia, todo queda afuera, todo acto es sedicioso. Si uno parte de una concepción distinta a la democracia, uno puede decir, no, ese es un homenaje a la democracia el que está haciendo. Gracias a Dios que a pesar de todo es capaz de levantarse, ponerse de pie y salir a protestar. Entonces, insisto, la discusión esta de lo abstracto, de cómo pensamos la democracia, es crucial para ver cómo pensamos, por ejemplo, lo que protestan y qué hacemos con la gente que se siente excluida. Entonces, sí, es elemento totalmente crucial. Se puede empujar por distintos modos. Yo creo que acá, eso, si uno dice, por ejemplo, democratizar la palabra, democratizar los medios, es un modo de ayudar a escuchar otras voces que normalmente no se escuchan. La democratización, digamos, de la economía, la democratización de la política, la democratización de la palabra, la protección de las voces que, digamos, de la gente que protesta. O sea, hay muchas cosas que yo creo que tenemos más conciencia de que deben ser hechas para que podamos escuchar la diversidad de voces que existen en el país. Pero por eso decía, no presento la cosa del diálogo como pensando en la imagen de caballeros ingleses. Pienso en la situación brutal argentina, pienso en la situación de exclusión violenta. Y bueno, creo que al menos hemos ganado conciencia. Yo, en el micromundo en el que me muevo, del derecho, lo vi, digamos, estamos muy lejos de estar en una buena posición, pero fue muy claro de la posición de cavernícola que estábamos en el 2001, cuando empezaron así las protestas en las calles muy masivas, a cómo avanzó hoy, en donde eso se ve en general de otro modo. Lo que parecía inaceptable al comienzo de pensar en que el que protesta ahí también se juega un derecho, libertad de expresión, a hoy eso se avanzó mucho. Quiero decir, en distintos ámbitos podemos ver que al menos hemos ido ganando alguna conciencia al respecto que tiene alguna implicación práctica. Subrayando el punto de fondo que mencionás, que sí, completamente, digamos, o sea, en situaciones de exclusión es muy difícil todo, y por eso se puede desde la democracia, como el barón Munchausen, digamos, tirarse los propios pelos y levantar la exclusión, tal vez no, pero digamos, apuntamos a eso o hacemos sugerencias en esa dirección. Atrás tuyo. Una pregunta sobre, bueno, habías hecho mención sobre distintos mecanismos judiciales o desde el ámbito de la justicia que pueden ayudar a democratizar, ¿no? La discusión, la deliberación, etc. Pero por otra parte, una frase que suena constantemente es la cuestión de la judicialización de la política, como algo negativo. Entonces, por una parte tenés el carácter positivo que estás asignando a la acción judicial, pero por otra parte, sobre todo desde la clase política, suele plantearse desde ese lado. ¿Cómo se hace para introducir este tipo de mecanismos y que además puedan ser negociados, aceptados, ¿sí?, por la clase política? Gracias, Martín. Cuando yo escribí mi tesis doctoral fue un poco sobre ese punto de crítica al modo en que la justicia, acá y en otros lados, digamos, se comía la política. Y un poco en línea con la anécdota esa que contaba cuando hablaba de Nino y de que era al principio el filósofo bobo que hacía una propuesta y que después se popularizaba o se popularizó un poco. Digamos, y también un poco en lo que preguntaban antes, se ha ido ganando conciencia, aún en el ámbito bastante espantoso del derecho en el que uno se mueve, se ha ido ganando conciencia de que hay espacio para muchas otras cosas interesantes y más consistentes con ideas más exigentes de democracia. Hay toda una cosa, no quiero aburrirlos con esto, pero es el ejemplo, digamos, vinculado con lo que preguntas. Hay como un montón de lo que se llaman remedios de tipo más dialógico, que son interesantes y funcionan aceptablemente bien, aún en situaciones dramáticas de desigualdad, de injusticia social. Doy algún ejemplo, digamos. Lo doy con un ejemplo sudafricano, pero pasó algo similar en Argentina o estuvo a punto de pasar en el caso del indoamericano, que fue en Sudáfrica, digamos, de los grandes problemas, un montón de gente con problemas de vivienda y demás, y bueno, la tradición de respuesta estatal en la materia era desalojo compulsivo, simplemente usted violó la ley, está ocupando un terreno ilegal, váyase, lo arrasamos con las topadoras.
así como yo mencioné que Colombia tiene o ha tenido una corte extraordinaria durante muchísimos años, Sudáfrica también la ha tenido y exploraron otro tipo de formas, yo diría, más dialógicas, ¿no? Y entonces, en vez de que el juez reemplaza a la política, le dice lo que tiene que hacer, cosas que aparecieron, por ejemplo, en Sudáfrica es lo que ellos llaman el meaningful engagement. Bueno, estas cosas hay que, las partes donde está la política, donde están los grupos que van a ser desalojados, tienen que sentarse y hablar y nosotros monitoreamos ese diálogo para que sea, digamos así, constitucionalmente permisible, lo que piden, digamos, pero siéntense y digamos, vean que avanzan. Ejemplo más mundano local, pero digamos que sugería lo posible y otra vez, la diversidad de caminos alternativos que hay aún en un país bestial como Argentina. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Indoamericano, digamos, estas tierras tomadas, digamos, en donde estaba metido la ciudad, la nación, digamos, una situación súper complicada, gente tomando tierras, armas, tiros? Bueno, por lo menos hubo 3 respuestas judiciales diferentes. Una fue la habitual, que es como la más brutal. Usted hizo esto, o ocupó ilegal, o usted tuvo un arma, sanción, cárcel. Bueno, esa fue una respuesta posible. Otra fue la respuesta que habitualmente da el garantismo bobo. Hay garantismo y yo me siento garantista, pero no garantista bobo. Digamos, el garantismo bobo en Argentina es impunidad. No, pobre, digamos, está afectado, ya lo perdonamos. Y es tan mala, es mucho menos mala que la primera, pero es igualmente condenable. Y hubo un tercer camino que también en Argentina se practicó, que fue como formas de diálogo, de sentamos a las partes y otra vez monitoreamos judicialmente que las partes, digamos, se sienten y piensen, digamos, en forma de salida. En donde, digamos, el Estado propone, los otros ven, o sea, porque lo que decía la Corte Sudafricana, o sea, por supuesto que acá hay una violación del derecho de propiedad, pero el Estado se está olvidando que también tiene que asegurar otro tipo de derechos que está también comprometido constitucionalmente, que tiene que ver con la vivienda de los menores, etcétera. Entonces, tranquilo, porque acá hay más cosas para conversar. Entonces, digo, aún en países brutales como Argentina, aún frente a situaciones de desigualdad descomunal, hay modos distintos posibles de reacción institucional. Modos bestiales, modos benignos y bobos y modos dialógicos más interesantes. Entonces, hay un creciente desarrollo de este tipo de mecanismos dialógicos. Entonces, hay un modo de intervención posible, judicial, que no implica comerse la política, reemplazar a la política, sino habilitar el diálogo, promover el diálogo. Eso es posible aún en Argentina, aún en casos brutales como el de Indoamericano. Esos son como pequeñas luces de esperanza, digamos, aún en países como el nuestro, ¿no? Te quería hacer una pregunta. El ideal de democracia deliberativa tiene que ir sí o sí de la mano del derecho a la protesta. Pero debería haber algún criterio para definir demandas que son aceptables, digamos, para protestar. Digo, porque si no hay algún criterio, por ejemplo, como que solamente sean demandas universalistas y no particularistas, digamos, como decir que me asfalten en la calle en vez de decir que no haya corrupción policial, puede generar, digamos, en la deliberación pasa a ser quien protesta más fuerte. Sí, no, pero por un lado, o sea, en países como el nuestro es dable esperar que como va a haber niveles de excluidos muy grandes por mucho tiempo, entonces hay una reflexión que hay que mantener abierta sobre qué hacemos con la protesta, pero qué sé yo, no sé, a lo mejor en Suiza o en Noruega, que donde la sociedad está más integrada, bueno, digamos, esa reflexión no es la primera o la más urgente, es una reflexión importante, pero lo digo simplemente por el hecho de que acá tiene una centralidad y va a seguir teniendo una centralidad muy crucial que hacemos con la protesta, dado los niveles de exclusión que hay, que hacen que mucha gente, digamos, diga, ¿cómo hago? Me como un gato, digamos, quemo una goma, digamos, ¿qué hago para hacer visible algo que institucionalmente no puedo hacer? Eso por un lado. Después, sobre cómo entrar sobre la materia, yo creo que hay cosas que uno puede decir más o menos sensatamente, como por ejemplo, uno, que si usted en su protesta, digamos, si usted lo que está haciendo es se para dentro o sea, lo que era la protesta imaginaria en el parque, digamos, de Londres, se para en el banquito y bajo un paraguas de habla la reina, bueno, digamos, pero si estamos en otro tipo de cosas, sea como más escandaloso, usted en realidad está ocupando una calle ilegalmente, bueno, cosas que uno puede pensar, por ejemplo, cuál es, digamos, el tipo de derecho afectado,
¿no? ¿Cuál es la gravedad de la afrenta que usted tiene? Y qué medios alternativos usted tiene para hacer conducente su protesta de otro modo. Yo, por ejemplo, en su momento, y no sé, digamos, acá en qué aguas me meto, pero frente a las protestas del campo, ¿se acuerdan? Digamos, los cortes. Bueno, yo las defendí en el sentido de que me parecía que el derecho de protesta se extendía también a esos grupos. Sin embargo, también decía que grupos que tienen formas posibles alternativas de expresión más a la mano, bueno, digamos, el hecho de que recurran a las formas extremas de protesta que usan lo mismo, que no tienen ninguna, es un problema. No quiere decir que no tengan derecho a protesta, inclusive que no tengan derecho a hacer muchas de las cosas que han hecho. Sin embargo, eso, como tratar de pensar, entonces, ver el nivel de gravedad del derecho afectado, qué sé yo, por ejemplo, cuando se populariza en Argentina el corte de calle, bueno, qué sé yo en los primeros años seguí muy de cerca lo que era la protesta de los pobres marginados en Tartagal o los lugares donde estaba instalada YPF, y de un día para el otro abandonó la ciudad, dejó a toda la gente a su merced, la gente que tenía el club, YPF, la cancha de fútbol, la escuela, todo se le fue en un día. Bueno, es muy distinto eso en términos de la gravedad del derecho afectado que, qué sé yo, no sé, los chicos del Nacional de Buenos Aires o de San Isidro tienen todo el derecho del mundo de protestar, pero a lo mejor no es lo mismo, se agotaron las tizas o no tenemos más recreo. Bueno, no es lo mismo la gravedad del derecho afectado, y entonces uno puede empezar a pensar por ahí. ¿Cuál grave es la afrenta que tienen o que reclaman, por la que reclaman, y cuáles vías alternativas tienen? Entonces, si tienen muchas vías alternativas o si el derecho no es grave afectado, bueno, entonces, digamos, no puede ponerse al mismo nivel que, digamos, grupos que de un día para el otro perdieron su vida, digamos, y quedaron frente a esa situación de marginación extrema. Entonces, creo que hay herramientas para pensar situaciones complicadísimas, ¿no? Que están a mano. Sí, acá. Mi pregunta va referida a cómo enriquecer lo que vos mencionabas respecto de la participación ciudadana dentro de un enriquecimiento justamente de la democracia. Hasta donde yo puedo ver, nuestro voto solamente está dirigido a validar una relación de poder, porque solamente estamos votando candidatos que van a ejercer el poder. Y ahí se acaba nuestra participación ciudadana. Trataba de hacer memoria que la última vez que creo que nosotros no votamos una lista de candidatos fue cuando se votó el tema del canal de Beagle en la presidencia de Raúl Alfonsín. Entonces creo que si esa participación ciudadana no está de alguna manera incentivada, quiere decir que se defiende muy fuertemente el poder que tiene el gobierno de turno. Mi pregunta va dirigida específicamente a qué campanas podemos tocar para que eso cambie. ¿Cómo darle voz a los que tienen más carencias? ¿Cómo devolverle ciudadanía al quien está más carenciado en ciertas cosas? Gracias. ¿No? ¿Cómo poder implementar de alguna manera mecanismos para poder participar? Porque en definitiva estamos viéndolo aquí desde un punto de vista muy ideal, que me parece bien para comenzar, pero ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Pero, a ver, digamos, el caso del indoamericano yo no lo veo como ideal, me parece totalmente brutal, y lo presentaba para decir, aún en casos extremos y brutales como ese, hay maneras más participativas de decisión que son posibles. O sea, no es que hay que irse a Noruega o Suiza a la democracia plebiscitaria suiza. No, aún en Argentina aún frente a los casos más dramáticos, más apocalípticos, hay maneras más brutales y más sensatas y más dialógicas para decidir. Entonces, eso por un lado. Segundo, esto de que la Argentina, como muchos países latinoamericanos, para bien o para mal, tiene una ciudadanía muy activada. Entonces, también hay mucho de discurso generalizado sobre que la gente se desinteresa de la política. No, yo creo que sensatamente se desapega de lo que se siente completamente, digamos, desatendida y disrespectada, digamos, o sea, digamos, que se le falta el respeto. Entonces, hay un desapego que es completamente sensato, me parece, basado con este hecho de que en las grandes decisiones uno queda completamente aislado. Un punto más es que
yo me concentraría solamente en las grandes decisiones. Claro, el Beagle es importantísimo como ocasión de participar, pero primero, no olvidemos que, digamos, esas ocasiones, los grandes temas, no son tantos y que además es muy, muy importante el proceso. Yo creo que el proceso de la discusión previo al Beagle le dio, diría, dignidad a esa consulta, porque fue precedido, ¿se acuerdan?, digamos, de todo un proceso de discusión entre gente que tenía posiciones diferentes, y eso lo hace más interesante la consulta. Entonces, yo defiendo las consultas si son organizadas al estilo de lo que fue el Beagle. Creo que fue un buen punto de partida que después no se pudo seguir. Otra cosa más, digamos, en América Latina hay mucha práctica, otra vez, en cuestiones que tienen que ver con los grupos más desaventajados de todos sobre forma de participación. Por ejemplo, existe lo que se llama el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que cada vez que se toman decisiones que afectan a grupos indígenas, digamos, haya proceso de consulta a esas comunidades. Por ejemplo, en Esquel, digamos, cuando estaba instalándose un cierto proyecto minero, se le consultó a la comunidad de Esquel, o en Colombia, cuando se iba a instalar. Bueno, hay muchas maneras que ya están practicándose en América Latina. Quiero decir, otra vez, no es que tenemos que... Intervención no quiere decir que intervenimos todos para la gran discusión mundial. No, a lo mejor en una comunidad, digamos, es relevante determinado problema, la cloaca, y hay que pensar qué maneras en esa pequeña comunidad se puede hacer. Entonces, la intervención, yo creo que es válida en todos los niveles, pero no solamente en el gran nivel como fue la discusión del Beagle o el acuerdo de paz tal o cual. No, el acuerdo de paz de Colombia. Intervención queremos de distintos modos y aún en esos grandes niveles lo queremos mucho más, porque otra vez en Colombia la gente, no solamente el proceso fue impugnable porque no hubo un proceso de información previo, sino porque otra vez, lo que hablamos antes del voto, la gente tenía que votar por sí o por no, por un acuerdo de 500 páginas. Es una falta de respeto, digamos, frente a un acuerdo de 500 páginas. Primero, que yo no lo voy a leer, es muy difícil que lo lea. Y segundo, que si me lo resumen en 10 renglones, tal vez estoy de acuerdo con el primero, en desacuerdo con el segundo, me parece más o menos el tercero, y tengo una sola oportunidad para decir sí o no sobre 500 páginas. Entonces, tal como se está implementando hoy la forma participativa, es una falta de respeto, una toma del pelo. Entonces, por eso, pero digo esto del mismo modo que digo, hay muchísimo para criticar sobre cómo se están haciendo las cosas, y también es cierto que hay oportunidades de intervención que se dan en toda América Latina, por ejemplo, en este nivel de consulta previa, que no funcionan nada mal, que están siendo monitoreadas judicialmente, que digamos, se va precisando con el paso del tiempo. Entonces, las dos cosas creo que son ciertas. Los grandes procesos están funcionando pésimamente, pero es posible hacer otras cosas, más localizadas, más grandes, mucho mejor. Pero hoy no tenemos una participación ni siquiera a nivel municipal. Ni siquiera a nivel municipal. Pero digo, lo que señalaba era para que es posible tener esas oportunidades de modos muy distintos, y quería eso, como insistir con que no se necesita la gran cosa para los grandes temas. Hay maneras mucho más centradas, concretas y digamos, posibles para intervenir. No se hacen, no, claro, tenemos formas de democracia tremendamente degradadas, donde sentimos una distancia infinita entre los representantes y nosotros. Es así, merece que lo miremos críticamente de ese modo. ¿Qué herramientas tiene la democracia para protegerse de este mercado que arrasa? Bueno, algunas de las cosas estuvimos hablando. Me parece que el hecho de que el dinero haya colonizado la política, que el dinero haya colonizado la comunicación, hace que la lucha sea muy fuerte. Digamos, no me quiero poner maniqueo, pero esos son grandes problemas. La conciencia de ese problema es importante. ¿Qué sé yo? No sé, para decirlo del modo también más brutal, yo creo que hoy en Argentina tenemos conciencia, por ejemplo, de que la colonización de la política por el narcotráfico es un problema, y si se pueden hacer cosas para ponerle barreras. Y yo creo que, bueno, algunas cosas son posibles y se hacen. Creo que con la ley de medios perdimos una gran oportunidad para ponerle un freno al mercado. Pero también es cierto que el proceso fue interesante porque un montón de gente intervino y mostró una conciencia muy extendida sobre la necesidad de establecer cierto tipo de regulaciones. Entonces, ahí también, digamos, creo que eso se puede ver. Las formas de participación son un modo de tratar de ponerle freno a la colonización del dinero en la política. Entonces,
me parece como que eso, que la disputa está abierta y herramientas, varias las hemos conversado acá, digamos, o sea, ley de medios, audiencias públicas, jurados, o sea, hay cosas forma de consulta previa, hay cosas que están ahí dando vueltas, el Meaningful Engagement de Sudáfrica, hay las audiencias de conciliación en los casos de esto de conflicto de vivienda, o sea, hay cosas en donde hay oportunidad de que el diálogo, digamos, monitoreado para que sea del modo más justo posible, puede avanzar y comerle un poco de espacio a todo lo horrible que viene colonizándonos en las distintas esferas de la sociedad, ¿no? La disputa está, no, otra vez, con eso partimos, que es cómo pensamos la democracia. Yo la pienso como un ideal regulativo que me sirve sobre todo para criticar los arreglos institucionales existentes. Las formas que hoy tenemos de democracia están a años luz de lo que a mí me interesaría defender. Pero mi solución no es, por ejemplo, la de Carl Schmitt, cerremos el Parlamento, o la de Fujimori, cerremos el Parlamento y gobierno yo. No, se necesita más inclusión, se necesita más discusión. Tenemos algunos caminos hacia dónde ir y muchos de esos caminos, poco a poco. Yo creo que la mala noticia es el modo en que nuestras sociedades están colonizadas, esto por el dinero, por el mercado. La buena noticia es que hay una gran conciencia generalizada que va haciendo que se abran oportunidades acá y allá que antes no estaban o que parecían ridículas. Las dos cosas son ciertas. Tengo dos preguntas más. ¿Qué tal? Buenas noches. Planteándose esto, la democracia deliberativa, como un tipo ideal al cual alcanzar, es decir, dándose cuenta de la necesidad que se necesitan nuevas instituciones o mecanismos más aceitados en ellas, ¿qué tan posible es una llegada paulatina a esto sin la necesidad de una interrupción institucional, es decir, por la vía del conflicto? No, primero una mínima aclaración sobre democracia deliberativa. Yo puedo renunciar a la palabra democracia deliberativa porque suena demasiado complicado. Digamos, yo simplemente lo que quería era mostrar los niveles de distancia que hay con la brutalidad en la que vivimos. Digamos, era un poco lo que decía. Los niveles de exclusión y los niveles el modo en que el dinero ha colonizado la vida pública son tan brutales que, bueno, nada, es tener un punto de mira para criticar eso. Entonces, nada, yo cada vez que hablo de la democracia deliberativa y voy a renunciar a hacerlo, digamos, es como que entro, como que, no, estás hablando de teoría abstracta, no, estoy hablando de la brutalidad argentina, digamos, estoy hablando de la salvajada argentina, digamos, es niveles de exclusión increíbles y niveles de colonización extraordinaria. Entonces, eso por un lado. Y sobre el tema del conflicto, no, el conflicto es constitutivo de la vida pública. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades plurales, en donde estamos en desacuerdo en un montón de cosas, y además sociedades plurales, en donde estamos en desacuerdo en muchas cosas y donde estamos situados en distintos lugares por un nivel de injusticia atroz. Entonces, dado eso, el conflicto seguro que va a seguir y necesitamos pensar cómo procesamos ese conflicto, no para que, digamos, todos nos demos la mano, sino para, digamos, usarlo del modo más productivo posible, en el sentido de poder conocer lo que piensa el otro, poder estar abiertos a decidir mejor a partir del conocimiento de lo que piensa el otro. Entonces, no implica ni interrumpir el conflicto, ni negar el conflicto, ni poner entre paréntesis el conflicto, no. La discusión parte de la idea de que disentimos. Y además el tipo de disensos que aparecen en sociedades como las nuestras son disensos marcados por las injusticias brutales entre las cuales vivimos. Entonces hace que la situación promete que va a seguir siendo muy conflictiva en niveles muy feos. Digamos, lo que pasó ayer forma parte de lo que vamos a convivir con ese tipo de cosas, y eso es súper grave, es súper serio. Entonces es esto, es cómo hacemos para... Y no se puede actuar como se actuó ayer, ni la represión salvaje, ni la idea de que, porque protestaba está todo bien, digamos, y me parece que seguimos en esos términos un poco maniqueos de o hay que reprimir a estos salvajes de una vez por todas, o, bueno, pobres porque tienen razón por el gobierno dictatorial. Digamos, estamos en ese tipo de dicotomías que hacen mal, digamos, para pensar situaciones difíciles sobre las cuales necesitamos pensar. Y yo creo que eso, que hay caminos que podemos pensar en transitar, digamos, bueno, eso. Sí, buenas noches, doctor. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Los estados de diálogo no encubren estados de violencia? El ejemplo citado hoy
de la decisión tomada de antemano, sin escuchar a los contrarios, o sea, a la oposición, ¿no es un hecho de violencia? Sí, pero digamos, no nos enredemos en los términos, ¿no? Como si, bueno, como Venezuela es dictadura o eso es violencia. No, pero no, quiero decir, eso es violencia, a lo mejor sí, pero depende de la definición de violencia. En todo caso, es algo grave y es algo que tenemos razones para criticar desde distintos lados. Yo trataba de criticar esa situación diciendo que ya sea desde la letra de la Constitución que pide en muchos lugares que las leyes sean debatidas, por ejemplo, hasta el tipo de reflexiones políticas que hacíamos acá, de lo importante de escuchar al disidente y demás, tenemos razones textuales, constitucionales, políticas, éticas, para que las leyes no sean producto de una tomadura de pelo o de una ficción. Entonces hay muchas razones. Si lo que está pasando ahí abajo es violencia, puede ser, pero en todo caso es desde donde lo querramos mirar es algo que es inaceptable. Ese tipo de ficciones son inaceptables. Yo además diría, como abogado, son inconstitucionales. Entonces hay mucho para decir sobre eso. El término, si usamos el término violencia o no, me tiene un poco, bueno, no importa, digamos. En todo caso está en problemas con el derecho y está en problemas con la ética, está en problemas con la ética política. ¿Cuándo la violencia es legítima? No sé, digamos, No digo legal, legítima. Legítima depende de condiciones de aceptación, entonces, qué sé yo, supongo que nada, cuando los grupos afroamericanos en las sociedades, digamos, en donde virtualmente no se los encarcelaba, pero digamos, se les excluía de todos los lugares, bueno, digamos, tenían razones para protestar. Ahora, otra vez, ahí, frente a una pregunta anterior, yo daba alguna clave con la que a mí me interesa pensar ese tipo de cosas. Es qué tipo de derecho está siendo afectado, cuán grave es esa violación de derechos, qué formas alternativas tengo. Si yo lo mismo lo puedo hacer golpeándole la puerta a la casa del diputado, votando en la próxima elección, bueno, probemos por ahí. Si esos timbres no sirven, bueno, busquemos otros para que se enteren. Si cierra lo de los ojos, bueno, le mandamos una carta. Si rompe la carta, bueno, o sea, depende de las posibilidades de comunicación que tengas. Yo tengo un diario, es fácil que yo haga visible mi queja. Si yo no tengo, digamos, un peso, es muy difícil llegar a un foro público. Entonces, por eso, dependiendo de los niveles de violación, o sea, la gravedad del derecho afectado del caso y las formas alternativas, los medios disponibles alternativos de los que dispongo para canalizar, vehiculizar mi crítica, ¿no? Muchas gracias. Última pregunta ahí y cerramos. Gracias. Buenas noches, Roberto. Te referiste en varias oportunidades a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley que, según entiendo, fue ampliamente debatida durante muchos meses en muchas universidades alrededor de todo el país, etc. En principio se aprobó, vos concluiste en que algo salió mal. Lo que te pido es mayor precisión. ¿Qué fue lo que salió mal? Porque, según entiendo, aquella ley había sido muy festejada, intervino después la Corte Suprema, etcétera, y a partir del actual gobierno, si no recuerdo mal, por un par de artículos, algo volvió para atrás. No, creo que salió mal. ¿Qué fue lo que salió mal? Muchas cosas durante mucho tiempo. Algunas, puedo decir, desde el comienzo. Por ejemplo, fue maravilloso el nivel de discusión social que hubo. De las conclusiones que salieron de la sociedad, hubo sobre todo una propuesta que fue muy importante, que tuvo que ver con la relevancia justamente en términos de democratizar las voces, democratizar la palabra, término que se convirtió en de los más lindos, digamos, cuando pensábamos sobre la cuestión, y el pedido de que se reservara al menos un 33% para las voces de las cooperativas, universidades, etcétera. Hubo muchas cosas que salieron mal. Ahí tenemos ya un primer marco, que es en lo que yo supe, participé de los procesos de discusión dentro del Congreso, hubo mucho de tomadura de pelo. O sea, la gente que decía algo importante y que era disidente respecto del proyecto oficial, digamos, era ridiculizado o simplemente, que es mucho más fácil, ignorado, digamos, se dejaba caer digamos. Entonces, yo para hacer terapia de grupo lo hago en otro lado, no me interesa hacerlo en el Congreso y me parece que está mal que se nos convoque para eso. Entonces, hubo, por un lado, algo que es muy cierto,
a diferencia de un montón de otras leyes, un proceso de discusión social extraordinario, eso es fantástico. Pero es fantástico, como lo vinimos diciendo acá durante toda la charla, que es fantástico en la medida en que sirva, en la medida que eso informe, en la medida que eso que se concrete en la decisión. Lo más importante que salió de esas conversaciones públicas, que fue el 33%, fue lo primero que se violó y no se aseguró nunca. Entonces fue una tomadura de pelo desde el primer minuto. Entonces, una iniciativa extraordinaria, con una oportunidad extraordinaria porque se discutió en todos lados, efectivamente, o en muchísimos lados, con un enorme involucramiento, con la comprensión social de lo que eso implicaba. Entonces, fue una oportunidad despreciada. Del primer minuto al último, la instalación del nuevo gobierno, Aguad y demás, terminaron de aguarlo y destruirlo, digamos, de modo completo. Entonces, desde el primer minuto al último, fue una increíble oportunidad perdida. Aprendimos mucho en el camino y eso es importantísimo. Digamos, vimos lo importante que es la regulación, vimos que podíamos pensar sobre esas cosas y que no están reservados para los grandes técnicos de comunicación de Harvard. Digamos, cualquier persona podía entender lo importante que se juega ahí. Entonces, aprendimos mucho. El proceso, digamos, no fue inútil. Digamos, como que creo que ganamos, pero la oportunidad que perdimos por razones políticas, por la polarización, por los odios, por los intereses, es tremendo. Y eso, entonces es una pena la oportunidad que se nos escapó de granos de arena entre los dedos, ¿no? Con esa metáfora. Con esa metáfora cerramos. Le agradezco mucho a Roberto por haber estado con nosotros.